Queridos amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Bienvenidos sean a una sesión más de Centro Urbano Home. Hoy, como siempre, un tema por demás interesante, en este caso, los espacios colaborativos de trabajo, el coworking, las oficinas y esta tendencia que viene en los espacios de trabajo tras la llegada de la pandemia, lo que representa el reto, ¿no? Y para ello, permítanme presentarles a un especialista en el tema, un invitado de lujo del día de hoy, Ernesto de Olazábal, cofundador y CEO de Comunal Coworking. Ernesto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Agradecí nosotros que nos regale este tiempo para platicar de un tema por demás interesante, sobre todo en esta coyuntura tras la pandemia, ¿no? Un reto importante será adaptar los espacios de trabajo y sobre todo esto, ¿no? En el ramo en el que ustedes están, que es el coworking, en los espacios colaborativos, que sin duda tiene mucho que ofrecer en esta etapa post pandemia y ya hablaremos del tema. Pero Ernesto, si me permites, quisiera iniciar esta charla preguntándote ¿cómo les ha ido a Comunal con este reto que implicó la pandemia? ¿Cómo han visto, digamos, de alguna manera, antes de la pandemia, Coworking ya venía con una tendencia importante, ganando cada vez más terreno, pero que sin duda la pandemia trajo retos y sin duda habrá datos interesantes por ahí que se pueden destacar, ¿no? Y en esa lógica que nos pudieras contar, ¿qué ha sido para Comunal el reto de la pandemia? Sí, es una buena pregunta y creo que lo que todos hemos pasado este último año y medio ha sido una serie de aprendizajes, ¿no? A ver, en líneas generales podría resumir que la pandemia en nuestra industria de coworking y oficinas flexibles ha sido un acelerador, ¿ok? De eso estoy segurísimo. Nos ha permitido ser mucho más relevantes aún Claro. con nuestros clientes, porque inclusive los beneficios que ya ofrecíamos antes de la pandemia, hoy se han hecho mucho más relevantes. El más importante claramente es la flexibilidad en la manera de consumir espacios de trabajo, o sea, tener la opción de tener un espacio físico, de tener todos los servicios incluidos y todo eso en un solo pago mensual es claramente algo que se necesita en un periodo de incertidumbre como el que todavía seguimos viviendo. ¿Ok? Entonces, si bien la pandemia aún no termina, cada vez falta Claro. menos, cada vez el tema sanitario está más controlado, las empresas ya están regresando a sus espacios de trabajo. ¿Ok? Hay muchos beneficios del espacio físico que van a seguir conviviendo con el espacio en casa o trabajo remoto, pero otra vez, lo que te dije al inicio, lo que seguimos viviendo está siendo un acelerador fuerte para nuestra industria. Ernesto, en esa línea, preguntarte en todo este aprendizaje que ha representado, por supuesto, también la pandemia, en todas estas dinámicas que hemos observado, en la que, por supuesto, los espacios tradicionales de oficinas se han visto afectados. ¿Cómo han visto esa dinámica y a partir de esta lectura que han hecho, hacia dónde creen que vaya la tendencia en términos de lo que van a querer las empresas, las firmas que necesitan un espacio de trabajo, hacia dónde se está apuntando, sobre todo con esto, ¿no? Porque de alguna manera, que es el tema de la charla, que son estos espacios híbridos de trabajo, pero hacia allá está apuntando todo el tema. ¿Qué es la lectura? ¿Cuál es la lectura que están haciendo ustedes del tema? A ver, en definitiva, el espacio híbrido o el trabajo con un esquema híbrido es lo que más está ocurriendo y el modelo que la gran mayoría de empresas de todas las industrias está adoptando. ¿Ok? De hecho, cuando vemos regiones, otras regiones del mundo, podemos ver Europa, podemos ver Asia, podemos ver Estados Unidos, que nos llevan algunos meses en cuanto a control del tema sanitario, podemos ver de que la gran mayoría de empresas que están regresando lo hacen con este esquema, ¿no? Que es básicamente una convivencia entre el espacio físico para trabajar, la oficina, que claramente, yo después les puedo contar un poco más, se está reinventando, y el trabajo desde casa, ¿no? Que de una u otra manera todos han logrado tener un espacio acondicionado dentro de la casa. Claro. La convivencia entre ambos espacios es lo que llamamos un esquema de trabajo híbrido y es hoy lo que la gran mayoría de empresas quiere. De hecho, más del 70% de las empresas declara que esa es la manera en la que van a volver a las oficinas o van a volver a sus espacios de trabajo y lo estamos viendo absolutamente en todas las regiones del mundo. Ernesto, ¿cómo dirías o cuáles dirías, por supuesto que estás en el tema, que serían los principales beneficios, sobre todo que salen más a la vista, como lo dices al inicio, con esta pandemia? ¿En dónde crees o cuáles son estos atributos que los modelos de trabajo, y aquí por supuesto acotarlo al modelo de coworking,
que son esos atributos que están siendo muy interesantes en términos de las necesidades de la pandemia y lo que se está buscando para atender esas necesidades? Mira, hoy la palabra clave en todo lo que hacemos es flexibilidad, ¿no? Y eso es algo que claramente lo necesita la empresa y los colaboradores, ¿ok? Ambos necesitan flexibilidad. Cada uno por un interés distinto, pero flexibilidad es lo que todos necesitan. Y nuestra industria ya lo ofrecía desde antes de la pandemia. Hoy claramente se vuelve mucho más relevante ese beneficio, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en estos dos actores, que es la empresa y es el colaborador? Que la empresa necesita la flexibilidad justamente para ir modelando cuál es el modelo que se adapta para su empresa, es decir, qué porcentaje de las personas van a trabajar desde casa, qué porcentaje de las personas van a trabajar en la oficina. De repente están planeando un regreso paulatino relacionado de repente a quienes de su equipo de trabajo ya están vacunados. Sea cual sea la manera en que ellos estén planeando su retorno, necesita flexibilidad. Y eso es algo que nuestra industria, como menciono, ofrece. Y el segundo punto, ya para las personas, los colaboradores, que de hecho son los más importantes en todo esto, Claro, es qué tan seguros se sienten de volver a un espacio de trabajo físico y cuál es la verdadera razón por la que tienen que volver. En esta etapa de la vida, decirle a alguien tienes que hacerlo porque sí o tienes que hacerlo porque siempre se hizo así, claramente no convences a nadie. Entonces, ahí es donde el colaborador tiene que realmente entender cuál es el valor del espacio físico de trabajo para ir y retornar a las oficinas. ¿Dónde es que nosotros vemos en su mayoría ese valor que da el espacio físico? Claramente el primero es la colaboración entre las personas que trabajan juntas y que sabemos que al hacerlo cara a cara o de manera presencial es de mucha mayor calidad, ¿no? Hoy que están cada vez más fuertes en las empresas el esquema de trabajo ágil, necesitas estos equipos multifuncionales que trabajan muy de cerca y trabajan muy, muy rápido. Necesitas tener esas iteraciones de los proyectos de manera física, ¿ok? Y eso claramente decanta en construir una mejor cultura dentro de las claro. empresas y eso decanta a su vez en que la productividad de la compañía sea mucho mejor, ¿no? Y ni más decirlo, que también es un gran beneficio para los colaboradores, el finalmente poder dividir tu vida personal de la profesional, ¿no? Tener a los hijos cerca está bien, tener a tu pareja cerca está bien, pero también está mejor aún poder marcar una línea en dónde es tu vida profesional y hasta dónde llega tu vida personal, ¿no? Eso es importantísimo. Ernesto, que nos puedas compartir un poco de cifras, digo, al inicio de la charla lo mencionabas muy bien, que de alguna manera la pandemia aceleró procesos y uno de estos casos es la adopción de los modelos de coworking partiendo de los beneficios. Y en esa lógica, si nos pudieras compartir un poco de números que traen ustedes en Comunal, si notaban algún aumento importante en el número de contratos, en el número de ocupaciones que ustedes ofrecen, partiendo por supuesto del modelo que están ofreciendo en México, pero sí notaron algún incremento significativo en ese sentido. Mira, sí hemos visto, cada vez que viene una época en la cual se controla mejor la emergencia sanitaria, claramente tenemos un pico en la demanda. ¿Okay? Es un pico, de hecho, en la cantidad de clientes que están interesados en llegar al espacio de coworking o oficinas flexibles. ¿Okay? Eso sí hemos visto. De hecho, hemos llegado en algunos momentos a niveles mayores a los que teníamos pre-pandemia. Sin embargo, todavía estamos en el proceso de que se concreten esas transacciones. ¿A qué me refiero? Hoy muchas empresas están todavía explorando cuál es el modelo con el cual quieren volver. Entonces, ¿qué pasa? Sin importar el tamaño de la compañía, lo que están haciendo es tomar oficinas más pequeñas y Claro. van probando, ¿no? Entonces, de repente es una compañía que tiene 300 personas y dice, voy a rentar 50 estaciones de trabajo, 50 escritorios. Y esas 300 personas van rotando sobre esos 50 escritorios. Y tú como empresa pruebas y dices, voy a comenzar a dividir a mi equipo por días de la semana, por rangos horarios, o de repente hago un esquema en el que los divido por áreas de trabajo. Sea cual sea la combinación, que nosotros ayudamos a las empresas a hacerlo, vas probando, ¿no? Y vas Okay. viendo cuál es tu mejor modelo. Otra vez, ahí es donde entra la flexibilidad que ofrecemos nosotros y la tecnología.
No hay forma de entregar flexibilidad en un servicio, como se necesita Claro. hoy, si no tienes una base tecnológica. Nosotros tenemos tecnología propietaria, con lo cual ayudamos justamente al retorno a estas empresas. Y en este ejemplo que te puse, como 300 personas pueden usar 50 escritorios, solo lo puedes hacer con tecnología. ¿Qué Claro. tenemos específicamente para eso? Algo tan sencillo como un aplicativo para que tú puedas hacer la reserva del escritorio que necesitas, el día específico, en el rango de horas específico. Ok. Entonces, como si fuera tal cual reservar un asiento en el cine, o como si específicamente me quiero sentar en tal lugar, eso es lo que nosotros les ofrecemos. Ok. Digamos que entonces en esa lógica, entendiendo un poco y hablando de lo que están ofreciendo por supuesto de Comunal, están acompañando directamente a las empresas o a quienes estén interesados en encontrar este modelo flexible del que mencionas, es decir, ustedes los están acompañando en el camino. En definitiva, de hecho digamos que es una venta consultiva, al final lo que hacemos, ¿no? Es primero entender cuáles son sus puntos de dolor, entender por qué la empresa quiere volver, que es algo tan relevante, Ok, una pregunta tan sencilla, pero tan relevante. Como te dije hace un momento, claro, decir quiero volver porque siempre fue así, no puede ser una respuesta. claro, Entonces, primero es por qué quieres volver. Luego, entender a los colaboradores. Por qué ellos quisieran volver, quienes quieren volver, y por qué no quieren volver ese otro grupo que está reacio a hacerlo. Entonces, el entendimiento de qué es lo que la empresa necesita, el entendimiento de qué es lo que el colaborador necesita, es la base para que nosotros le podamos hacer una sugerencia de esquema y les decimos, vamos probando juntos. Vamos probando juntos, tenemos la flexibilidad para que vayamos juntos encontrando cuál es el modelo que a ti te funciona. Lo bueno es que nosotros ya tenemos más de un año trabajando con empresas dentro de Comunal que están operando desde el inicio de la pandemia, porque hay negocios que no han parado, y eso nos ha ayudado a aprender muchísimo. claro. Aprender nosotros como coworking y oficinas flexibles, y también aprender en conjunto con nuestros clientes de qué es lo que a ellos les sirve, y qué les funciona y qué no. Entonces, todo ese conocimiento lo consolidamos y ayudamos a que las empresas puedan regresar de la mejor manera. Oye, en esto que platicas, que sin duda resulta muy interesante por la información que están obteniendo, ¿han encontrado algún patrón o datos significativos justo en eso, en por qué los empleados quisieran regresar o quisieran contar con un espacio de trabajo físico o por qué las empresas están buscando regresar de manera física? ¿Hay algunas características específicas que nos pudieras compartir? Sí, claro. De hecho, son dos razones, las más grandes y las más comunes, ya entre todas las empresas. La primera es reencontrarte con la gente, Ok, pero de lejos, ¿ya? Esa es la que todo el claro, mundo busca, anhela, extraña. Por eso también es importante definir en conjunto con la empresa cómo hacer el retorno para que la gente se encuentre. claro. Obviamente, manejando el distanciamiento, la sana distancia, manejando, en fin, los temas de aforo, pero el reencontrarse es lo más relevante. Y lo segundo es la oportunidad de poder dividir tu vida personal de la vida profesional. O sea, tener un espacio que realmente esté preparado para trabajar, una buena silla, una buena mesa, un buen internet, y donde puedas concentrarte sin tener interrupciones que normalmente hay en la casa, Claro. son las dos razones por las cuales la gente quiere regresar a las oficinas. Oye, Ernesto, en esta parte también, que pudiéramos profundizar un poco en la parte, mencionaba la parte de la tecnología y sin duda, ¿hacia dónde están apuntando el esfuerzo comunal o más bien cuál es la apuesta? Lo mencionas ahorita un poco, pero quizá profundizar porque me parece interesante que de alguna manera esto, es decir, que no existan estos contratos específicos para utilizar el espacio y que incluso el mismo día puedan reservar algún espacio de trabajo, algún escritorio. Hacia allá es la apuesta, es decir, hacia esta flexibilización de que puedan tener a su voluntad, a su disposición los espacios de trabajo en el momento en que mejor lo requieran. Exacto. De hecho, esta es la ultra flexibilidad, y le decimos a los clientes de la primera reunión, vamos a ser tan flexibles como tú lo necesites, Ok, ¿no? Y en verdad es lo que hacemos, buscamos eh, todo lo que sabíamos de antes o todos los esquemas comerciales que teníamos de antes sobre nuestros productos, todos los hemos retado a decir, ok, esto fue lo que funcionó en prepandemia, hoy necesitamos reinventarnos, qué es lo que necesita el cliente, y en base a eso recién es que construimos o adaptamos nuestros productos, ¿no? Entonces, como te digo, este esquema de poder reservar por días y por rango horario es lo que más estamos viendo hoy como requerimiento de los clientes, y que está funcionando muy bien, por cierto. bien. Oye, preguntarte, hacia dónde están apuntando en Comunal?
el resto de 2021? ¿Hay algún plan en específico partiendo de, por supuesto, los retos y oportunidades que hay en el ambiente, ¿no? Ya lo mencionabas muy bien que coworking trae beneficios específicos y tras esta recuperación, sin duda, se necesitarán más espacios. Pero dentro del plan estratégico que ustedes tienen algunos puntos importantes por destacar a lo que se van a enfocar en las baterías en los siguientes meses y lo pongo, por supuesto, en el corto plazo de aquí a lo que acaba este año. Mira, primero que nada, la pandemia todavía no termina, Claro. ¿no? Si bien estamos ya en la etapa final y el tema debería terminar muy pronto, nuestro foco va a seguir siendo cómo nuestros servicios y nuestros productos son cada vez más flexibles, cómo la tecnología se convierte en parte de la propuesta transversal de la empresa, cómo la experiencia del cliente es la mejor, comparados inclusive con todas las industrias, para que la gente al finalmente se sienta tranquila de volver a la oficina, se sienta contenta de volver a la oficina y que sienta realmente un valor de estar ahí. Entonces, el hecho de seguir enfocándonos en flexibilidad, en tecnología, en todo lo que hacemos para mejorar la experiencia del cliente, este esquema de espacios rotativos que te menciono a través de nuestro aplicativo, es lo que vamos a seguir afinando en lo que queda del año. Bien, Ernesto, un poco que nos puedas compartir cómo es la dinámica cuando alguien que esté interesado en los servicios de Comunal pueda tener esta interacción con ustedes. ¿Cuál es el proceso? Si se acercan con ustedes, tienen una reunión, se evalúa, bueno, se platican cuáles son las intenciones y a partir de ahí ustedes ofrecen alguna alternativa. ¿Cómo es un poco esta dinámica cuando alguien está interesado en los servicios de Comunal? Y es un buen punto que también hemos cambiado, y de hecho hemos cambiado recientemente. A la dinámica, digamos, hasta hace poquísimo tiempo, era básicamente entender lo que el cliente necesita, ¿no? Y en base a eso hacer una propuesta de oficinas, ¿no? Y lo típico era cuántas salas de juntas, cuántos escritorios, open space, oficina privada, y digamos que con eso podíamos hacer una cotización, ¿no? Eh, Hoy, como te mencioné hace unos minutos, es mucho más consultiva la venta y eso implica tener una reunión con los clientes para entender qué es lo que realmente necesitan, ¿no? Lo que te mencioné hace un rato, ¿por qué quieres volver a la oficina como empresa y como colaborador también? ¿Qué beneficio le ves si quieres volver o si no quieres volver? ¿Por qué está pasando? Claro. Entonces, ese entendimiento lo hacemos nosotros con un grupo de expertos que de hecho son gente externa de Comunal que hemos invitado para trabajar en este proyecto en específico. Y eso es lo que hacemos. Le dedicamos unos minutos, sin ningún compromiso de por medio, a ayudar a las empresas a que puedan aterrizar las razones por las cuales quisieran volver al espacio de trabajo. Y recién ahí, si ellos quieren, lo derivamos con ahí de nuestro equipo comercial para que les puedan hacer una propuesta, Ok, ¿no? ok. Pero creo que el gran reto hoy es justamente cómo entiendes a la persona, ¿no? Claro, Y cómo sus prioridades como persona han cambiado. Por ejemplo, hay un tema de salud mental que claro. claramente se ha visto afectado durante este último año y medio, ¿no? Hay un tema de productividad mal interpretada. A lo que me refiero, hay gente que Claro, como no tiene bien dividido lo que es el tiempo personal de la oficina, o el tiempo de trabajo, perdón, se le va la mano trabajando todas las horas. En el papel es más productivo, ¿no? Porque hace más, pero el fin de semana llega con el cerebro quemado, ¿no? claro, Y eso no es sostenible, ¿no? Entonces esa falsa productividad que muchos han caído no es sostenible en el tiempo. Entonces, otra claro, vez, sin duda. el entendimiento de la persona es este gran cambio que nosotros hemos tenido en nuestra manera de ofrecer nuestros productos, ¿no? Ernesto, preguntarte un poco cómo visualizan ustedes, por supuesto, metidos en la industria del coworking, cómo están visualizando esta relación entre el coworking y, por supuesto, el espacio tradicional de la oficina. Y te lo pregunto porque seguramente lo sabrás desde el inicio, como que fueron dos ideas que se presentaron antagónicas, ¿no? Y que al paso de la pandemia ya se empezaron a ver más como complementarias que como antagónicas y como competencia, ¿no? Hacia futuro, ¿cómo estás viendo esta relación? ¿Cómo tendría que ser la dinámica o cómo tendría que consolidarse esta dinámica entre lo que ofrece un espacio colaborativo, un coworking, y lo que es, al final de cuentas, estos espacios tradicionales que se ha dicho mucho, ha sido de los afectados por la pandemia, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta, porque al final, digamos que
la gran base de nuestra industria es el real estate tradicional de oficina. Claro, Solamente como dato adicional, la penetración del coworking y oficinas flexibles, expresado como un porcentaje del total de oficinas que existen en México, es solo el 5%. claro. Entonces, es súper bajo aún. Entonces, hay muchísimo más por recorrer. Entonces, considerando eso, lo que ha hecho la pandemia también es consolidar el hecho que somos socios. Claro, Nosotros somos socios de los dueños de oficinas tradicionales, ya sean fondos, ya sean personas naturales, porque lo que nosotros hacemos es agregarle valor a sus metros cuadrados de oficina. claro. Nosotros somos operadores, nosotros operamos, nosotros comercializamos los espacios. Venimos trabajando hace 8 años en esta industria, reinventándonos en cada una de sus etapas. Y ese es el valor que le ofrecemos nosotros a los operadores, o perdón, a los dueños de oficina. Ser un operador, comercializador de espacios de trabajo flexibles, que es lo que hoy todo el mundo busca. Claro. Ernesto, justo ahora que menciona esta parte y que ustedes que están en el terreno, ¿qué tanto has visto en los empresarios, en quienes buscan un espacio de trabajo, justo este cambio de visión en el que sea, por decirlo de alguna manera, más aceptado el coworking, entendiendo un poco este paradigma, ¿no? Que ya lo decías muy bien de la producción mal, de la productividad mal entendida, en la que a veces se entiende como que para ser productivo hay que estar a fuerza en un espacio de trabajo fijo, ¿no? Y que de alguna manera el coworking vino a cambiar eso. Pero ¿qué tanto has visto que si hay apertura o de alguna manera todavía hay esta resistencia de entender lo que implica el coworking y lo que puede traer los beneficios, ¿no? Para la productividad, como ya lo mencionabas. Mira, Latinoamérica de por sí es una región bien tradicional, ¿no? Sí, claro. Súper tradicional. Y si eso le sumas que muchas de las empresas que lideran distintas industrias en Latinoamérica todavía están siendo lideradas por, digamos, por líderes Claro, generaciones pasadas, es todavía una oportunidad por cambiar. ¿Okay? O sea, todavía está ahí latente ese tema, ¿no? De ser súper tradicionales y que quieres tener a la gente al lado y mirarla en su horario de trabajo y un poco más y que marquen tarjeta porque esa es tu manera de demostrar éxito o tu manera de sentir que tu colaborador está comprometido, ¿no? Claramente eso cambió y por suerte vino la pandemia para hacer este gran piloto o este gran prueba de laboratorio en donde en este año y medio que vamos trabajando desde casa, se ha demostrado que si existe una buena cultura en la empresa, un claro, trabajo por objetivos, eh, que tiene una empresa ordenada, con una visión clara, se puede hacer un buen trabajo, claro. ¿no? Ojo, siempre hay que lograr el balance. Creo que no todo tiene que ser dentro de la casa, por las cosas que hemos mencionado, y creo que tampoco todo debería ser dentro de la oficina, dependiendo de las posiciones y el tipo de empresa. Pero buscar ese balance entre ambos mundos, que es el esquema híbrido, es lo que este experimento de año y medio nos ha demostrado. Claro. Entonces espero que todos aquellos líderes que pensaban o sentían que eso no funcionaba, sí lo tengan como una opción y que eso se traslade en mayor beneficios para los colaboradores, ¿no? Ernesto, también preguntarte, en esta dinámica de buscar nuevas oportunidades, ¿verías oportunidad para que quizá los espacios de oficina tradicional, como los conocíamos, puedan migrar, incluso ver en el coworking o digamos, adaptarse a una especie de mudar a coworking? ¿Existe esta posibilidad para ellos, es decir, en esto de adaptarse o morir, que en lugar de mantener este esquema rígido puedan adecuarse al modelo de coworking y quizá por ahí buscar una alternativa? ¿Verías una opción por ahí para quizá que puedan sacarse provecho a esos espacios que hoy están siendo afectados? Sí, 100%. De hecho, ya estamos viendo, y esto es real, los estamos negociando ya con bancos muy tradicionales, muy grandes, Ok, ¿no? La industria financiera, o sea, el banco en específico siempre ha sido muy tradicional y que claro, hoy está migrando a un esquema de trabajo híbrido, en donde más del 80% de su gente está o va a consumir espacios de trabajo flexibles. Entonces, ahí es donde operadores como nosotros, empresas como nosotros en Comunal, que tenemos la experiencia, los ayudamos justamente en este retorno.
Entonces les transmitimos y les trasladamos toda nuestra experiencia, ya sea en el diseño del espacio, en la construcción del espacio, cómo operar ese espacio flexible e inclusive dándole nuestra tecnología para que ellos lo puedan aplicar en sus propios espacios de trabajo. Ok. Oye, en esa lógica, ¿en dónde encontrarías, creo que lo mencionabas un poco, pero para profundizar, ¿en dónde encontrarías el mayor reto para el coworking en los próximos meses, entendiendo el escenario post-pandemia, bueno, el escenario de la pandemia y post-pandemia? Y en esa lógica preguntarte, ¿en dónde verías la mayor oportunidad para este tipo de esquemas o para el coworking como tal, que ya comprobó que es un modelo que llegó para quedarse, ¿no? Creo que obviamente el reto más grande es cumplir la promesa y que realmente nuestro producto y nuestro servicio cumpla con la promesa de tener colaboradores contentos, felices de ir a trabajar en un espacio de oficina. Eso es lo primero. Como te menciono, en nuestro caso hemos elegido la tecnología como una gran herramienta para poder llevar eso a la vida y poder cumplir con esa promesa, ¿no? Más allá de lo que ya sabemos del espacio físico o el Claro. servicio, que siempre hemos sido muy buenos en eso, es cómo la tecnología ayuda a mejorar esa experiencia. Te diría que lo segundo es cómo todos aquellos relacionados al real estate, o sea, el dueño tradicional de oficina, que se quite el de la cabeza el hecho que somos o un inquilino más o que somos un competidor. No, somos ese socio que puede ayudar a que esos metros cuadrados de ese dueño en específico tengan Claro. muchísimo más valor. De hecho, es un esquema muy similar al que se ve en el mundo de los hoteles. En los hoteles existe un dueño de la edificación y luego buscas a un operador experto y eliges entre todas las marcas que pueden haber a nivel global. Algo similar es lo que está pasando y va a seguir pasando en el mundo de oficinas. Eh, Te diría que esos son los dos grandes retos. Y digamos que me lanzo un tercero, que ya es más de la empresa, ¿no? Al final, quién es nuestro cliente y quien toma la decisión, que pruebe con nosotros, al hacer súper flexibles, otra vez, al tener esa experiencia de tantos años y al tener tecnología metida en nuestro core, ayuda a manejar mejor esa transición a esta famosa nueva normalidad que la vamos a ir descubriendo en el camino, Claro. ¿no? Entonces te diría que esos son los tres grandes retos, ¿no? Oye, justo en este caso que también me resulta por demás interesante, que es esto de que los dueños de los edificios de oficinas tradicionales puedan ver en ustedes una alternativa. ¿Cómo dirías que va ese proceso ahora? Se está viendo apenas en el panorama? ¿Está avanzando poco a poco? ¿Cómo dirías que va esa intención o ese cambio de visión o esa propuesta que pudieran tomar por este camino los dueños de edificios y que se puedan acercar, por supuesto, a empresas como ustedes y que puedan cambiar el tipo de la oficina a espacio colaborativo de trabajo? Te cuento un poco y te respondo con la estructura de negocio que ahora tenemos con los dueños de las oficinas. Esta sociedad que te menciono, en la cual ambos ganamos, eh, es tal cual una asociación que hacemos entre los dos, en el cual nosotros, como te mencioné, operamos, comercializamos el Claro, espacio, le generamos mayor valor y nos repartimos las ganancias. Nosotros no pagamos, ya no pagamos una renta fija, como era, digamos, el mundo antes. Nosotros lo que hacemos es repartimos las ganancias que esa ubicación en específico da. ¿Okay? Entonces buscamos esa asociación con los dueños de oficinas y nos está funcionando súper bien. De hecho, digamos que pre-pandemia era como un no rotundo desde el inicio. claro, claro. Y si teníamos algunos casos, teníamos pocos casos que habían aceptado hacer un esquema como ese. Sin embargo, hoy eso se ha acelerado muchísimo y por lo menos en nuestro caso en Comunal, si no es un esquema como el que te acabo de mencionar, en el cual somos socios y nos repartimos las ganancias, no tomamos el espacio. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de este esquema? Es que los dos ganamos. Claro, ¿Por qué? Porque el dueño del edificio es capaz de tener mayor valor al que pudo haber rentado la oficina vacía. El dueño de la oficina tiene la chance que cuando esta crisis sanitaria termine y otra vez los precios se recuperen, él también recupere el valor de su oficina, porque otra vez esto es libro abierto y nos estamos claro. compartiendo las ganancias. Y lo otro es que realmente genere un diferenciador
contra un edificio de oficinas que no tiene un esquema flexible. Claro. Entonces, si un dueño toma la decisión que quiere convertir su edificio en un esquema flexible, haciéndolo con nosotros, tiene claramente una ventaja competitiva versus el edificio de al lado, que sigue sentado esperando que alguien se lo rente en gris. Claro. Que claramente en este contexto ya nadie quiere firmar contratos a largo plazo de una oficina en gris, porque no sabes qué va a pasar mañana, no sabes si el modelo que pongas hoy en un papel de esquema híbrido te funcione en un año o en 2 años, no quieres poner un dólar en adecuar el espacio, porque otra vez no sabes si te va a funcionar en un año. Entonces, lo que ha hecho la pandemia, como te mencioné justamente al inicio, ha acelerado la adopción de esquemas de trabajo flexibles, tanto por la empresa, el colaborador y obviamente el dueño de las oficinas. Claro, sin duda. Ernesto, preguntarte, y un poco en relación a lo que mencionabas, ¿qué tendría que pasar? ¿Es un cambio cultural netamente para que tenga que aumentar esta proporción que nos comentabas del 5% de relación de los espacios de coworking al modelo de oficina tradicional? ¿Qué tendría que pasar? ¿Dónde ves tú qué es lo que tendría que pasar para que aumente este porcentaje? Partiendo de eso, ¿no? Que de alguna manera el modelo pues deja beneficios para todas las partes y que en el entendido solo tendría que conocerse, divulgarse o entenderse de la mejor forma para que se potencie, ¿no? Mira, primero que nada, todo siempre comienza por el cliente, ¿no? Y de ahí para atrás es que las cosas se van acomodando o se van adaptando. Como te mencioné en algún momento, hoy y más que nunca las empresas quieren esquemas de trabajo flexibles. El coworking y las oficinas flexibles que nosotros ofrecemos es claramente una solución a esa necesidad. Entonces, mientras más empresas, que es lo que estamos viendo, necesiten ese tipo de soluciones, la industria hacia atrás se va a ir acomodando. Entonces es bien sencillo, va pidiendo el cliente cada vez más, y te digo, 95% de las empresas que cierran con nosotros tratos estos últimos meses de pandemia están tomando los esquemas rotativos que te mencioné. Este tema de que son muchas personas usando pocos escritorios en el aplicativo que tenemos es lo que hoy casi todos toman. Eso para atrás va en que nosotros adaptemos nuestra propuesta de valor en esa línea, y eso va para atrás en que nosotros trabajemos cerca con los dueños de las oficinas, Claro. en que esa es la propuesta que tienen que ofrecerles, ¿no? Y así es como la cadena va yéndose atrás. Hay un estimado que realizó JLL, John Lasalle, hace algunos años. Ellos hicieron un estudio con el cual decía que para el 2030, el 30% de los metros cuadrados totales de oficinas iban a estar destinados a espacios de trabajo flexibles y coworking. Ese número lo sacaron pre-pandemia. Todavía no lo actualizan, pero estoy segurísimo Claro. que ese número o se llega más rápido o se llega a un número mucho más alto para esa misma fecha, ¿no? Claro, y ese dato es muy interesante, ¿no? Y como dices, será muy interesante conocer la actualización porque sin duda se habrá modificado con la pandemia y habrá que estar muy atentos a eso. Ernesto, pues no me queda más que agradecerte, muchísimas gracias por el tiempo. Un último mensaje que nos quieras dejar. Bueno, otra vez gracias por la invitación. Y nada, invitar a las empresas que nos hayan escuchado o colaboradores de alguna empresa en específico que quieran buscar la manera de cuál es la mejor manera de regresar a los espacios de trabajo o buscar ese balance entre trabajo desde casa y trabajo desde el espacio físico en la oficina, que nos escriban. Comunal.co es la web, ahí hay un formulario que pueden llenar y nosotros los contactamos, o escribirnos directamente a info@comunal.co, también nos escriben y nosotros los atendemos. Una reunión sin ningún compromiso de por medio, en la cual prometemos ayudarlos en estructurar cómo sería su regreso, y si se animan, podemos tener una segunda reunión con nuestro equipo comercial para ofrecerle los servicios y productos que tenemos. Y después de eso les prometo que no se van a arrepentir ni un segundo de haber tomado la decisión de haber venido con nosotros y haberse aventado a armar este esquema de regreso a oficinas con nosotros. Oye, Ernesto, y del otro lado del caso de dueños de edificios que vean en una alianza con ustedes una oportunidad, ¿cómo se pueden contactar? Las mismas vías, igual les dejo mi correo también para que me puedan escribir directamente, es
de Ernesto.deolazábal, con Z y V, @comunal.co, o cualquier el correo o el mail también piden que ahí les den mis datos y podemos sentarnos a conversar con los dueños de oficina, con las fibras que también son súper relevantes en el mercado de México, Claro. y podemos ver cómo los podemos ayudar en generar mayor valor en este nuevo contexto de oficinas flexibles. Tenemos 8 años de experiencia en esto, tenemos la tecnología correcta para hacerlo y un muy buen track record con clientes súper grandes, súper exigentes que avalan nuestro producto. Buenísimo. Ernesto, pues una vez más, muchísimas gracias y ojalá podamos seguir teniendo estas charlas para saber cómo van desde Comunal, por supuesto, lo que están aportando al mercado y cómo avanza el tema del coworking y esta adopción, por supuesto, tan interesante también de los dueños de edificios que se estén adecuando al modelo que ustedes ofrecen. Muchísimas gracias una vez más. No, gracias a ti. Fuerte abrazo. Gracias y a ustedes amigos que nos acompañaron, muchísimas gracias. Manténganse al tanto del contenido que estamos generando en Centro Urbano y Centro Urbano Home, siempre con la intención de tener estos temas tan interesantes que están sucediendo en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.